Bien, continuamos entonces con lo que es la cosmovisión y también poder profundizar después qué es el posmodernismo. Habíamos visto justamente las distintas cosmovisiones no cristianas, creo que ya todos lo tienen anotado, y habíamos llegado hasta la parte donde decíamos de la modernidad. La modernidad no lo vamos a entrar con mucha profundidad, aunque más adelante les voy a hacer la comparación con el posmodernismo, que es lo que uno de los temas principales también de esta clase, ¿no? Entonces la modernidad era la época, como les decía, de la utopía, donde todo tenía que ser perfecto, esta proyección al futuro y que todo saliera bien, el pensamiento positivo y que todo iba a salir perfecto, todo iba a estar bien, prometiéndonos un futuro próspero, alentador, y no siempre se fueron dando esas cosas. El posmodernismo se dio desde el siglo XVII hasta el XIX aproximadamente, y luego renace o surge este posmodernismo que nace en los años 60 hasta la actualidad. Vamos a profundizarlo, como les dije, un poco más adelante, que es como el resurgimiento de la oposición al modernismo, como que se rebelaron, se enojaron completamente y dijeron: esto no es así, esto a nosotros no nos gusta, y empezamos a cambiar un montón de cosas. Pero quédense conmigo, sí, ¿a dónde van a ir? Sino quédense conmigo para poder ver a mayor profundidad el tema del posmodernismo un poco más adelante. Antes de poder ver eso, así como vimos la cosmovisión no cristiana, yo quiero que miremos los fundamentos de la cosmovisión cristiana. Y evidentemente ante tanta información y a tantas formas de evaluar y asignar significado al mundo, muchas veces los cristianos nos encontramos como confundidos, como que parece que si aceptamos una cosa va a ir en contra de la otra, que si está bien esto, entonces hay tanto bombardeo de información que tenemos y tanto cambio en la sociedad que muchas veces nos encontramos un poco como dispersos o nos encontramos como abrumados, no sabemos qué justificar, no sabemos qué está bien y qué no. Entonces, por eso es que tenemos que tener nosotros muy bien definido dónde estamos cimentados. Quiero que entendamos que nuestro fundamento y nuestra piedra angular es Jesucristo. Entonces, cada pensamiento que tengamos, cada cosa que recibamos, tiene que ir de acuerdo a los criterios cristológicos, de acuerdo aún a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, evidentemente que van a llegar a nuestra iglesia un montón de gente que esté tatuada, que esté llena de piercing y de cosas, y a veces leemos en Levítico que eso no debíamos hacer con nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa con aquellos que vienen con un montón de esas cosas de su vida pasada y llegan a la iglesia? Yo creo que en estos casos no es que vayamos a justificar un tatuaje, no voy a entrar en ese tema, pero sí entender que esa gente, aunque se haya hecho ese tipo de cosas, alejado del Señor, entonces la sangre de Cristo los limpia y los redime, y lo que Dios va a salvar va a ser su alma, no el cuerpo lleno de un montón de cosas. Eso se queda, muere, eso queda. Del polvo somos y al polvo nos vamos. Lo más importante es que esté tatuado en su corazón el nombre de Jesucristo. Entonces ahí donde tenemos que nosotros entrar en esa transformación o cosmovisión cristiana, de ocuparnos más por la transformación interna del ser humano antes de mirar el aspecto externo. Pero en medio de tanto bombardeo, que hoy tenemos que aceptar el matrimonio igualitario, tenemos que verlo, o tenemos que entender de que hay una ley que lo permite en distintos países. Tal vez en algunos países que me estén viendo no, pero en mi país lo aceptaron, en Estados Unidos se aceptó. Entonces, ¿cuál es nuestra posición con respecto a eso? Bueno, veamos qué es lo que la Biblia dice. Si nos mantenemos por la línea de la Biblia y nos regimos por todo lo que la palabra de Dios dice, no nos vamos a equivocar. Si está de acuerdo a la Biblia, lo acepto. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, no lo acepto. No estoy hablando de una transformación interior, porque ¿cuántos conocemos que tal vez eran gays o lesbianas y se convierten al evangelio, y lo más importante es salvar su alma? Pero de ahí a que vengan y nos pidan si podemos oficiar un casamiento gay, yo lo voy a dejar acá, no quiero entrar en ese tema. Pero ¿qué nos dice la Biblia con respecto a eso?
que los aceptemos en nuestra iglesia para que ellos sean salvos y redimidos por la sangre de Cristo y sean transformados y se alejen de sus pecados, eso es lo que la Biblia nos dice. Pero de ahí a que nosotros podamos aceptar que le demos la bendición a ese tipo de unión, es diferente. La Biblia no nos permite eso. Entonces, tenemos que estar convencidos, identificados, que el fundamento de una cosmovisión cristiana, o sea, de una transformación, de un cambio interno de vida, tiene que ir acompañado con la palabra de Dios. Si usted no sabe qué hacer, cómo hacer, busque en la palabra, porque la palabra de Dios es justamente lo que nos respalda. Es digamos, el manual el guía, el manual de instrucciones que tenemos para saber cómo lo debemos hacer. Sé que estamos confundidos a veces, o la sociedad nos bombardea. También tenemos que entender de que la sociedad el mundo avanzó. Entonces, cuando antes decían que la televisión era la caja del diablo, bueno, yo me imagino que esos pastores que decían eso antes, si estuvieran ahora en la era del internet, no sé qué hacemos. Pero las redes bien usadas y bien enfocadas pueden ser de mucha bendición, porque usted puede alcanzar a lugares donde no llegaría físicamente. Personalmente, mi esposo y yo tenemos un programa lunes de por medio que se llama Dios hace milagros hoy, y es por Zoom, y estamos llegando a un montón de empresarios y de gente en Argentina que presencialmente no estamos, pero nos unimos, nos podemos ver a través de lo que es la tecnología y las redes. Así que todo usado bien y correctamente y coherentemente puede ser de gran bendición, pero fundamentalmente manténgase en los fundamentos bíblicos para que cada conmoción cristiana que usted quiera provocar esté de acuerdo a los parámetros de Jesucristo. Ahora, dentro de estos fundamentos de la conmoción cristiana, hay algunas cosas que debemos tener muy en cuenta. Por ejemplo, las presunciones fundamentales. Así como había presunciones de otras cosas, porque acuérdense que la cosmovisión es una presunción, una percepción, algo que yo recibo y lo adapto y lo creo para mí. ¿Cuáles son las presunciones fundamentales, concretas, que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos tenerlos fijos para establecer así una buena cosmovisión? ¿Cuáles son esas? Primero, no debemos apartarnos de la idea y saber bien cómo lo vamos a fundamentar el hecho de que Dios existe. Como vimos las cosmovisiones no cristianas, hay algunas de ellas que niegan la existencia de Dios. ¿Cómo yo voy a fundamentar que Dios existe? ¿Cómo voy a plantear esa situación? Hay muchas maneras. Usted puede buscar en la Biblia la existencia de Dios. Puede hacer comparaciones de algunos que digan, ¿crees en el viento? Sí, claro que creo en el viento. ¿Y por qué lo crees? ¿Y por qué lo siento? ¿Pero alguna vez lo viste? No, pero lo siento. Bueno, igual es Dios. No lo ves, pero lo sentís. Y a veces cuando se encuentran en situaciones de muy aprieto, de enfermedades terminales, comienzan a creer en Dios. Pero tenemos que nosotros tener claro de que Dios existe. Esa es la primera presunción y es la clave para las otras que vienen. Cuando logramos establecer la afirmación de que Dios existe, entonces podemos, evidentemente, dentro de eso, poder corroborar o afirmar de que Dios es el creador. Hay gente que puede decir de que el mundo nació por una explosión, que así como algunos dicen que los niños nacen de un repollo, pero Dios es el creador. Básese en la palabra de Dios. La palabra de Dios es irrefutable. Entonces, Dios es el creador de todas las cosas. Dios creó la naturaleza, los cielos, la tierra, la humanidad. Dios lo creó desde nada, con una sola existencia. Lo creó. Aún aquellos que pueden decir de que el universo es fruto de una gran explosión. Usted puede preguntarle, ¿quién produjo la explosión? ¿Quién prendió la mecha para que explotara todo? O sea, siempre vamos a caer sobre que hay un ser supremo que algo provocó para que se produzca una consecuencia. Y ese ser supremo, evidentemente, es la existencia de Dios. Dios es el creador. Dios se ha revelado al ser humano. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cuando Dios le fue hablando a distintas personas que pueden leer en la Biblia, desde la época de Abraham, cómo Dios se le va revelando, cómo luego Jesucristo se hizo carne y vino a la tierra, y más allá que pudieron haber dicho de que era un hombre más, sí, era 100% hombre, 100% Dios, cómo
ese Dios altísimo estuvo presente en cada circunstancia, que Él se reveló al ser humano de distintas formas y de distintas maneras. Y por supuesto, tener argumentos para explicar la existencia de Dios. Explicar la existencia de Dios mediante la razón. Acuérdese que ya lo vamos a ver con más detalle, pero en esta era del posmodernismo, ellos es como que mientras menos razono, mejor, pero cuando logro que piensen un poquito y le ven la lógica a algo, logran justificar las cosas de una manera ferviente. Cuando ellos están convencidos de algo, van a razonar y van a justificar eso. Entonces, lo mejor que podemos hacer es que alguien que tenga una idea posmodernista, fuerte y que esté abocado a seguir esa línea, lograr de que ellos puedan creer en Dios, mostrarle la existencia de Dios, que crean en Dios, vamos a tener un cristiano completamente radical, que va a tratar de hacerle entender como sea a otros para que crean también en Dios. Entonces, expliquemos bien la existencia de Dios. Y otro de los fundamentos es entender la centralidad de la Biblia, la centralidad de la palabra de Dios. La Biblia es la plasmación lingüística, decía un gran filósofo, es la plasmación lingüística de la intencionalidad de Dios. Es decir, que todo lo que Dios nos quiso dejar dicho, hecho, para que hagamos, todas las proyecciones de nuestro futuro, todo lo que tenemos por delante, cómo sanar nuestro pasado, todo lo que tenemos hoy en el presente, todo está en la Biblia. Una vez escuché que alguien me decía, bueno, pero la Biblia fue escrita por un hombre. La Biblia la escribió, sí, claro, la Biblia fue escrita por un Dios, por un hombre. Pero me acuerdo que esa vez yo le dije a esta persona que me dijo eso si yo te dicto una carta y la escribís, tal cual como yo te lo dicto, ¿de quién es la carta? ¿Tuya o mía? Y esta persona me respondió, no, evidentemente es tuya porque me la dictaste. Le dije, te acabas de responder por cómo está escrita la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios que fue dictada a un ser humano para que lo escribieran. Claro que podemos ver en los evangelios, de acuerdo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que conforme a la percepción de ellos fueron redactando. Pero eran los hechos fehacientes, de acuerdo a cómo lo vivenciaba cada uno de ellos lo escribían, pero los hechos en sí eran los mismos. Si usted lee los evangelios, está en la misma narración de las cosas que hizo Jesús, de las sanidades, de las parábolas, pero cada uno lo escribió conforme a su interpretación, conforme a cómo lo vivió, pero los hechos eran la realidad. Así que la Biblia, la centralidad de la palabra de Dios es donde se expresa toda la voluntad de Dios para el ser humano, donde están todas las promesas, donde se ve volcado todo lo que Dios quiere con nosotros. Y por supuesto, la Biblia es uno de los libros que más fomenta la contracultura. Y usted va a escuchar estas palabras, y se las dije anteriormente, la contracultura es lo que se demuestra contrario a la cosmovisión no cristiana. En la Biblia está redactada todo lo que puede ser la negación de las cosmovisiones no cristianas, de esta interpretación del ateísmo, del politeísmo, de todo lo que yo les dije anteriormente. Porque en la Biblia se constituye una contracultura al entorno que le rodea. Usted va a ver ahí una oposición a todo lo que usted puede estar viviendo. Si usted está viviendo ahora en una circunstancia difícil, donde le quieren hacer aceptar o justificar ciertos pecados, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Cómo lo dice? Jesús mismo nos mostró de que Él no ama el pecado, por eso es que murió, pero sí ama al pecador. Pero entonces, ¿cómo yo me muevo y cómo hago para que en medio de esta cultura que estoy viviendo ahora, la palabra de Dios se inserte y pueda causar o provocar rupturas de paradigma, para que podamos vivir y vivenciar la palabra de Dios como corresponde? Porque la Biblia también establece los paradigmas, los dogmas que Dios quiere para nosotros, los conceptos. ¿Qué cosas son los que Dios quiere? Hay cosas en la Biblia que no son negociables.
Que aunque me pueden querer convencer de la era moderna, no moderna, que soy antigua, no antigua, no, hay cosas que no son negociables, y eso no quiere decir que yo no sepa cómo vivir en una era posmoderna, moverme, adaptarme a la sociedad, estar de acuerdo con muchas de las cosas que tiene el posmodernismo, como la utilización de las redes y el estar atenta a ciertas cosas del presente, sin olvidarme de mi pasado ni proyectarme al futuro, cosa que ellos niegan. Pero pero tenemos que saber que la Biblia va a contradecir ciertas culturas de la era de hoy, de la época de hoy. Y yo debo moverme conforme a la cultura que me dice la Biblia, las cosas establecidas de la Biblia. Una de las cosas que puede decir el posmodernismo es, bueno, si yo no lo tengo y se lo puedo quitar a otro, lo hago porque es mi placer, lo quiero. En otras palabras, está diciendo robar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? No robaréis, no podés robar, no le podés quitar eso a tu hermano. Entonces, no porque a mí me cause placer, yo se lo voy a quitar. ¿Me explico? Entonces, la Biblia también establece normas que podríamos llamarlos como paradigmas, como modelos a seguir conforme a lo que, lo que Dios quiere. Entonces, si está en la palabra de Dios y es verdad, es creíble. Si no, tengo que desecharlo de mi vida. Esas cosas en las que tenemos que tomar muy, muy en cuenta. Otra de los fundamentos de las cosmovisiones cristianas es entender de que todos nosotros, como cristianos, debemos centralizarnos en Cristo. Yo recuerdo que el reverendo Marc Cabrera, mi padre espiritual, mi pastor, cuando yo me gradué de Cristo para las Naciones y volví a Argentina, él me preguntó que cómo me había ido, obviamente todo bien, como todo pastor, y un día en las oficinas de la iglesia, todas las mañanas teníamos un devocional, y ese devocional se repartía, lo daba un día a cada empleado, y una mañana me tocó a mí darlo. Entonces yo me paro para darlo, recién graduadita, imagínense, y cuando yo empiezo a hablar, se abre la puerta del salón donde estábamos todos juntos antes de pasar al trabajo y entra el reverendo Cabrera. Evidentemente mi primer instinto fue querer dejarle el lugar a él. Entraba mi pastor, ¿cómo iba a hablar yo delante de él? Y me dijo, no, te toca a ti, continúa. Yo di todo mi pequeño devocional, di todo lo que tenía en ese momento para dar. La verdad que no me acuerdo ni lo que hablé, pero luego de terminar el devocional, cada uno nos fuimos a nuestra área de trabajo. Y llaman al intercomunicador y me dice el reverendo Cabrera, quiero que subas a mi oficina. Ay, muchachos, ¿qué decirles? Yo temblaba, pero subí y me dijo, no, te quiero felicitar, diste una buena palabra y no te olvides nunca. Y esto me quedó grabado y hoy se los transmito. Dice, no te olvides nunca que en cada uno de tus mensajes, pensamiento que des bíblico, devocional, sermón, lo que hables, tu mensaje debe ser cristológico, centrado en Cristo, porque Él es la razón por la cual usted y yo estamos reunidos aquí. Hoy hemos sido salvados por Él, así que entender que en cada mensaje y que cada cosmovisión cristiana que querramos causar en otro, tiene que estar centrado en Jesucristo, lo que Jesucristo es y quiere de nosotros. Y Jesucristo es Dios. Sabemos que está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Él es Dios por sobre todas las cosas. Y no olvidarnos de eso, aunque nos dejó su ejemplo de vida como humano, como se movió en la tierra, no olvidarnos de que Él es Dios y que Jesucristo es uno con el Padre. Él dijo, yo voy al Padre y Él está conmigo, estoy sentado. Nos dejó infinidad de ejemplos de por qué Él está con el Padre. Yo soy uno como el Padre. Y Él le dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, permíteme que yo con ellos sea uno. Él oraba por nosotros en eso. Y también entender que Él es el Salvador, que Él es nuestro Señor por sobre todas las cosas. No perdamos nunca en mente ni de visión de que Él es tu Salvador en cada circunstancia, tu Salvador en cada momento, y que Él es el Señor. Y los otros días estaba dando también una charla donde hablaba y decía de cómo Jesucristo, cómo el verdadero significado de Jehová Jireh, de que Él es el proveedor. Y esa palabra proveedor no es simplemente en lo económico, sino que Él provee todo lo que necesitamos.
Te voy a dar el ejemplo de Abraham, que fue donde salió esto de Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Cuando Abraham iba subiendo con su hijo al monte, evidentemente Isaac, un muchacho inteligente, le dice: papá, acá yo veo que tenemos la leña, tenemos todo, pero falta algo, acá falta el carnero. Y ahí Abraham le dice: hijo, Jehová Jireh, le estaba diciendo Dios va a proveer, pero no es que le estaba diciendo Dios me va a mandar un carnero, estaba diciendo el Dios al cual estoy obedeciendo me va a proveer, o para darle consuelo a tu madre y explicarle por qué no vuelvo contigo, o me va a proveer lo que tenga que proveerme para saber cómo salgo de esta. Entonces, cuando hablamos de Jehová Jireh, del proveedor, estamos hablando del Dios que sobreabunda en todas las áreas de nuestra vida, no solo en lo económico. No, el Jireh no se limita solo en la parte económica, sino que el Jireh es en todo, en el que te satisface, en el que te llena, en tu plenitud. Entonces, en una cosmovisión cristiana tenemos que impartir eso, el Jehová Jireh, el Dios todo proveedor en todas las áreas. Porque tal vez se va a encontrar con un empresario donde no tenga necesidad económica, pero sí va a tener la necesidad de una afectiva, de una sanidad emocional, de un milagro. Ese es el Jehová Jireh al cual debemos hablar, y ese es Jesús el Salvador, Jesús nuestro Señor. Y Jesús vino no a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Él vino a darnos veracidad y autenticidad en la palabra de Dios, a corroborar que lo que está en la palabra de Dios es sí y amén. Por eso es que tenemos que tener en cuenta en estas cosmovisiones que debemos provocar en otros, en esta transformación de vida en otro, en esta era del posmodernismo donde todo parece tan liberal, cómo yo puedo provocar en la vida de otros una transformación que los lleve a afirmarse en su moral, en su creencia y en todo lo que están haciendo. Y una vez que esas personas que están firmes en su idea crítica del posmodernismo encuentren el Salvador, créanme, Jehová Jireh jamás los va a dejar, jamás los va a abandonar y jamás te va a dejar de respaldar en todo lo que tengas que producir y transformar en otro. Por eso es que también es bueno que sepamos cómo se producen las transferencias de una cosmovisión. Y ahora continuamos.